Señor Jesucristo, como el buen pastor, diste tu vida por la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso corazón, el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Bienvenidos. Dedicamos este programa a nuestro Señor Jesucristo en su advocación del Buen Pastor, a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Virgen de Fátima, y a Santa Teresita del Niño Jesús. Bienvenidos. Soy María Inés Espinosa, directora de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia. Y yo, Claudia Coronado, voluntaria de la Fundación, y pues me alegra muchísimo volver a estar con ustedes. Sí, bienvenidos. Ahora, como hemos escuchado en programas anteriores, presentando a nuestra fundación, ACN, Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, hemos hablado de la misión que tenemos y los diferentes proyectos que adelanta en 149 países. Hoy vamos a tener una consideración diferente, que es una de las misiones que tenemos nosotros y es alrededor de uno de nuestros pilares, que es informar. Y es la responsabilidad que tenemos alrededor del informe de libertad religiosa, que se entrega una versión cada 2 años y que para poderle entender vamos a considerar las siguientes como grandes ítems de la libertad religiosa, ¿cierto, Claudia? Sí, exactamente, María Inés. La libertad religiosa como un derecho humano. El informe que publica ACN se hace cada 2 años, desde el año 2000. Entonces, pues es un informe internacional que incluso ha servido para muchos estudios posteriores e investigaciones para que se conozca qué significa la libertad religiosa en el mundo. Y también vamos a evidenciar qué significa la persecución religiosa también en muchos países. En el mundo. También vamos a ver lo que significa el derecho a la libertad religiosa desde el Concilio Vaticano II, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, alrededor del tema de la libertad religiosa, y profundizando en estos temas, pues seguiremos adelante en el transcurso de este programa. Volvemos a reforzar nuestros pilares. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos. Muy bien, vamos a ahondar entonces sobre la libertad religiosa como un derecho humano. Y surge a raíz del Concilio Vaticano II en 1965. Allí se declaró que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad significa que nadie está forzado a actuar contrariamente a sus creencias, ya sea en privado o públicamente, solo o en asociación con otros dentro de los límites establecidos. Sí, yo creo que este tema probablemente, María Inés, nuestros oyentes no están familiarizados porque precisamente el Papa en su alocución como intención de oración en el mes de marzo nos invitaba a que incluso en los países donde no hay persecución religiosa, este derecho a veces no se cumple porque hay una serie
de cosas que hacen que ese derecho esté afectado por la persecución o porque la indiferencia de muchos de nosotros. Entonces la invitación que vamos a hacer en este programa es precisamente a que conozcamos qué significan estos términos y podamos lograr lo que al final el Papa nos va a invitar a que hagamos oración por los perseguidos. Muy importante retroceder un poquito sobre lo que hemos estado diciendo y volver a repasar estas palabras que queremos que queden en su corazón, y es que la persona tiene derecho, como se declaró en diciembre del 48 por las Naciones Unidas, lo que significa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, y repito, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Si nos detenemos un poquito en esto, que realmente está supremamente bien redactado, es decir, si yo soy una persona católica, Dios quiera nunca suceda, y mañana no lo quiero ser, tengo todo el derecho a hacerlo, nadie me lo puede negar. Tengo derecho a cambiar de religión, creer en lo que yo quiera creer y además promulgarlo. Practicarlo y promulgarlo, es decir, evangelizar. Que hoy en día, para algunas personas en algunos lugares del mundo y aún en nuestro país, ya hay unos brotes de intolerancia, sea que se llame discriminación o persecución, y inclusive en otros países puede llegar hasta el genocidio, que lo vamos a explicar más adelante. Para quienes son curiosos e investigan un poco más, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, habla precisamente de lo que María Inés acaba de leer, entonces sobre la libertad de culto. Sí, en cualquier parte. Cuando estamos hablando de libertad de culto, y aunque digamos nosotros tenemos las religiones basadas en lo que nosotros conocemos como religiones monoteístas, nosotros no podemos excluir, porque nosotros practiquemos en una religión monoteísta, a las personas que tienen unas religiones politeístas. Es decir, o las religiones politeístas que creen en varios dioses, etcétera. Nosotros, como católicos, cristianos, consideramos que nuestra verdad, y es la verdad para nosotros, la Santísima Trinidad, todos los dogmas de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, lo que nos viene por tradición y lo que en la Biblia está, ¿cierto? Son las creencias, y que nosotros tenemos el derecho a profesarlas como nosotros queramos. Pues todas las otras personas, queridos oyentes, también tienen derecho a profesarla como ellos quieran, sin pasar ni vulnerar los derechos de las otras personas, que es un tema que podríamos ahondar mucho más, pero nos quedaríamos solo en este tema. Y de todas maneras hace parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Fue elaborada por diferentes regiones del mundo, y algo importante es que establecieron como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Entonces, esto establece unas normas y unos derechos que tenemos todos los seres humanos en diferentes aspectos, pero particularmente para lo que a ACN, Ayuda a la Iglesia que Sufre, le interesa, le compete. Su objetivo es precisamente la libertad religiosa. En muchos países, la libertad religiosa no es simplemente un concepto, sino un asunto de supervivencia. Por pertenecer a la religión equivocada, un incalculable número de personas han sido asesinadas, muchas han desaparecido y muchas están en prisión indefinidamente. Con una investigación del año 2016 al 2018, el informe sobre libertad religiosa en el mundo, publicado por Ayuda a la Iglesia que Sufre, busca destacar a regiones en el mundo donde la persecución religiosa limita los derechos de los individuos para practicar su fe. El reporte describe las mejoras o el empeoramiento de la libertad religiosa en cada país.
Estudiando 196 países, el informe encuentra evidencias de significativas violaciones de libertad religiosa en 38 naciones. De entre estos, en los últimos 2 años, la situación ha empeorado en 18 países. En los casos de los peores infractores, como Corea del Norte, Arabia Saudita y Eritrea, las condiciones ya de por sí eran tan malas que difícilmente podían empeorar. La situación de la libertad religiosa solo ha mejorado en 2 países, Irak y Siria. Ambas naciones encabezaban la lista en 2016. Una tendencia creciente en el mundo es el ataque contra la libertad religiosa por parte de regímenes autoritarios. Este nacionalismo agresivo, hostil a minorías religiosas, ha empeorado a tal grado que puede definirse como ultranacionalismo. Entre estos, destaca el caso de la India. Reportes frecuentes denuncian ataques en contra de minorías religiosas, particularmente cristianos y musulmanes, que revelan el surgimiento de una forma agresiva de hinduismo nacionalista llamado Hindutva. En los 2 últimos años, el gobierno comunista chino ha renovado esfuerzos para acertar un golpe a grupos religiosos que son percibidos como reacios a las autoridades comunistas. En septiembre del 2017, en Myanmar, el régimen nacionalista budista inició una ofensiva militar en contra de los musulmanes Rohingya, empujando a más de 700.000 personas a Bangladesh, sumándose a los 200.000 refugiados que ya estaban allí. El nacionalismo religioso ha provocado una creciente intolerancia en contra de minorías religiosas en Rusia y Kirguistán, resultando en una clasificación de discriminación para estos países. En Turquía, como respuesta al fallido golpe de Estado de julio de 2016, grupos minoritarios religiosos están bajo creciente presión. A pesar de que el peligro militar de grupos radicales islamistas como ISIS y Al-Qaeda ha disminuido en Siria e Irak en el 2016, la mentalidad todavía prevalece, siendo aún un peligro para las minorías religiosas, dando como resultado una crisis de refugiados que perjudica la estabilidad de países vecinos. La amenaza de fundamentalistas islámicos se ha esparcido a otras regiones, como por ejemplo África, donde un nuevo frente de fundamentalistas islámicos, apoyados en parte por gobiernos árabes, está surgiendo con consecuencias devastadoras para minorías religiosas, particularmente los cristianos. Durante el período en estudio, hay sin embargo algunos destellos de esperanza. La pérdida de territorios ocupados por grupos extremistas en Siria e Irak es similar a las pérdidas de grupos radicales como Boko Haram en el norte de Nigeria, y así como un significativo declive de la violencia de militantes islámicos en Tanzania y Kenia. La estabilidad que se ha logrado después de la derrota de estos grupos ha permitido a minorías religiosas considerar la posibilidad de regresar a sus hogares. En Irak, por ejemplo, para junio del 2018, se reportaba que casi el 50% del total de las personas que dejaron Karakosh habían regresado. Mientras el fundamentalismo islámico ha sido acorralado en algunas regiones, en otras se ha extendido. El informe revela un incremento de ataques terroristas en Occidente, especialmente en Europa. Estos ataques demuestran que la amenaza de los extremistas se ha vuelto universal, inminente y omnipresente. Esta amenaza, definida en el informe como fundamentalismo de vecindario, fomenta la posibilidad de generar un ambiente de sospecha y desconfianza que puede fragmentar a sociedades que antes estaban integradas. A pesar del evidente aumento de amenazas de fundamentalismos religiosos alrededor del mundo, a la fecha poco se ha realizado para ir de las palabras a una agenda concreta que defienda la libertad religiosa. Los datos del informe muestran que hay un muro de indiferencia detrás del cual el sufrimiento de minorías religiosas sigue siendo considerado irrelevante. La ignorancia religiosa y la apatía obnubilan a Occidente frente al incremento de persecución perpetrada por un creciente número de grupos ultranacionalistas y extremistas en contra de minorías religiosas.
Como ha dicho el cardenal Dieudonné Zapalaingá, arzobispo de Bangui, o logramos restaurar la paz, o todos vamos a desaparecer. Esto solo será posible si la libertad religiosa es comprendida, reconocida y defendida. Bien, amigos oyentes, ustedes acaban de escuchar lo que es el informe de libertad religiosa que realiza ACN, Ayuda a la Iglesia que Sufre. Este informe se ha hecho desde junio del 2016 a junio del 2018, este en particular que acaban de escuchar. Es el único estudio a nivel internacional que analiza el cumplimiento del derecho a la libertad religiosa en todo el mundo y el único realizado por una institución católica. Ese es también un detalle muy particular porque es una investigación de nuestra Iglesia. Que además habla, como hablábamos anteriormente, de todas las religiones, ¿no? No solamente de la nuestra. Salen 6 idiomas este informe y se difunde en más de 20 países y se hace un análisis detallado de país por país de los casos de agresión a este derecho fundamental que es el de la libertad religiosa. Hablábamos al comienzo también que una de las pilares de ACN es la información. Y este informe pretende ser un grito para derribar el muro de la indiferencia. Ustedes, si escucharon atentamente en este audio, habla precisamente de la indiferencia. Entonces, pues quiere que todas las comunidades más vulnerables sean oídas, escuchadas y vistas, porque este tipo de informaciones no se consiguen, no se oyen no se oyen ni en la radio, ni en la televisión, ni en el periódico, y si acaso algún escándalo de la iglesia, eso sí, pero esto que son seres humanos que están viviendo situaciones de ataque, de conflicto, de situaciones muy dolorosas, esas no son noticias para los medios de comunicación seculares. Los tradicionales, uh-huh. Exacto. Y realmente este informe lo que pide es respeto y promueve la libertad religiosa, que eso no significa pedir ni privilegios ni concesiones del Estado, del sultán o de las castas, sino es sentar bases para que haya un desarrollo verdadero de las sociedades y un progreso auténticamente humano, porque si nosotros pensamos que la religión, las ideas están por encima de la vida de un ser humano, realmente caemos en fanatismos, en fundamentalismos, que es lo que hace que haya personas que mueran por esta causa. Claro, y es seguir descubriendo poco a poco cómo las minorías religiosas, llámese cristianos o como otras denominaciones, pues están siendo vulnerados sus derechos, que es un derecho fundamental. Y al hablar de derecho fundamental, quiere decir que es inherente a la persona y que no se lo pueden quitar. Arrancar. Sí, arrancar. Ni alguien puede decidir por él. Exacto. Bueno, este informe, que si están interesados, se llama Informe de Libertad Religiosa 2018. Las principales conclusiones los pueden encontrar también en la página web en www.acncolombia.org/informe libertad religiosa. Y pues obviamente ahí van a ver en detalle una cantidad de información interesantísima sobre lo que sucede en todos los países del mundo, porque sea que no tengan brotes de persecución religiosa, de todas maneras hay un análisis de qué está sucediendo con la libertad religiosa en cada país, que es muy interesante. Para que ustedes, los que les gusta, como dice Clau, que son curiosos, pueden meterse allí. También otra cosa que vale la pena resaltar es que la ignorancia religiosa y la apatía obnubilan a Occidente frente al incremento de la persecución. Para nosotros vivir la fe en nuestros países de Occidente se viven de una forma, la religión y concretamente el catolicismo se aprecia de una manera particular, pero lo que sucede en Oriente es otra cosa totalmente distinta. De acuerdo, o sea, cuando tú hablas de apatía y de ignorancia,
que es realmente cuando usted va a misa, como que si la práctica religiosa fuera una cosa como obligatoria, vamos a chulear la casada, vamos a chulear hacer la primera comunión, el bautizo del niño, pero sin ninguna trascendencia, muchas veces en lo que significa el sacramento y la institución tan bella que la Iglesia ha hecho alrededor de todo esto, que es finalmente la inspiración de nuestro Señor. Y ver uno cómo están viviendo esta fe estas personas en otros lugares del mundo, que por una Eucaristía que no la tienen ni diaria ni mensual, sino cada año bisiesto, y realmente esas personas sí que profesan la fe de verdad y son un ejemplo para nosotros. Teníamos un audio, pero para este programa no lo pudimos alcanzar a incluir. Escuchaba yo, por ejemplo, un periodista, comunicador, español, se fue con un grupo de 5 personas más en diferentes áreas, hicieron una investigación en Libia y en Irak. Y contaban ellos que, por ejemplo, él se hacía la pregunta que nosotros en Occidente al primer problema renunciamos a Dios. O sea, es el primero que sale de nuestra lista de amigas, sí, de amigos. Exactamente. En cambio, que en estos países, el primero y ante todo el primero, a pesar del dolor, del sufrimiento, de la angustia que les puede producir el profesar su fe, es el primero que recurren. O sea, la misa, como tú dices, si es mensual o en el periodo que sea, que la puedan tener, los sitios donde se puede realizar la misa, así sean capillas o salones o lo que sea, están llenos de fieles que no han renunciado, al contrario, se arraigan más a Dios y a sus creencias, porque precisamente Dios es el único que les puede ayudar a sobrevivir, porque no tienen otra forma de hacerlo. Así es. Bueno, la situación de los grupos religiosos minoritarios en general, que es una de las grandes ideas que salen de este informe en 2018, estos grupos, o la situación de estos grupos se deterioró en 18 de los 38 países, es decir, empeoró más mal de lo que ya estaban. Es decir, la intolerancia contra minorías religiosas aumentó, lo que hablaban del nacionalismo agresivo, ¿no? Es decir, la única manera, y que esto es una denuncia y que nosotros mismos invitamos a las personas que nos escuchen, si nosotros mismos no somos agentes de tolerancia entre nosotros mismos porque consideramos que otras personas que practican otras religiones son de otra categoría, ¿cómo puede haber paz? ¿Cómo puede haber paz si no aceptamos la diferencia? Entonces la libertad religiosa debe ser comprendida, reconocida y defendida por todos nosotros. Aparecen también en este audio que escuchamos algunas palabras que de pronto no son muy cercanas a nosotros, que es los términos de intolerancia, discriminación, persecución y genocidio. Entonces vamos a tratar también de acercarnos un poco a este tema, porque nos parece importante que cada uno de nosotros entienda qué significa esto. También el derecho a la libertad religiosa tiene unos parámetros, tampoco es que tenga pues unos límites extraordinarios, ¿no? La Carta precisamente Universal de la Declaración de Derechos Humanos tiene unos parámetros que ha definido para este punto particular de la libertad religiosa y de las creencias. Ajá. Y de las creencias, exactamente. Sobre este punto, que también es importante que se tenga en cuenta, las definiciones vienen además después de unas investigaciones muy profundas en donde se han tenido en cuenta muchas organizaciones como fuentes de información para esto, que no son únicamente fuentes católicas. Entonces se tienen en cuenta organizaciones como las Naciones Unidas, todas las organizaciones para la seguridad y la cooperación de Europa, y en fin, de todas las convenciones en donde se han hablado de genocidios. Se buscan como todas estas fuentes que empiezan a definir cuáles son los parámetros de mediciones, los comentarios de personas expertas de diferentes de derechos humanos y de otros del Departamento de Estado de Estados Unidos, inclusive de Open Doors, que es también una fundación que tiene una información muy importante, y de una lista que se llama el World Watch List,
Y también estamos hablando de otros informes de la Biblioteca de los Derechos Humanos, de Sin Fronteras, etcétera. Es decir, es una reunión, digamos, para poder definir los parámetros. Realmente se han reunido expertos para mirar todas estas definiciones de estas entidades, organizaciones, de personas, para nosotros también dar nuestra propia versión de los hechos, y por eso es que este informe es considerado internacionalmente como muy importante. Y es tan tenido importante, Clau, que lo hablábamos hace unos días, que en el mes de julio, tal vez en el de junio de 2019, la Organización de los Estados Americanos aceptó que realmente no se puede dejar en el olvido a los mártires y que se va a instituir un día, como un día especialmente, para tener en cuenta a los mártires por religión, por persecución religiosa. Lo cual no lo abonó únicamente al lobby que pudo haber hecho ACN en la ONU, ni mucho menos, pero que sí realmente ha sido un esfuerzo muy grande que se ha hecho en las 23 oficinas del mundo, y especialmente las que tienen cabida en Europa y en los Estados Unidos. Entonces se instituye el 22 de agosto como el Día Internacional para acordarnos de los mártires que han sido realmente un martirio por libertad religiosa. Y también, pues otra noticia que salió hace poco, en Inglaterra ya aprobaron también una mirada hacia lo que significa la libertad religiosa, los migrantes, los perseguidos, los discriminados, y esto ha sido pues también con base en este informe de libertad religiosa de ACN. Entonces, fíjense cómo hay trascendencia internacional. Ya la gente está comenzando a mirar quiénes son los perseguidos, quiénes son los mártires, y pues la Iglesia, en pocas palabras, la Iglesia de Occidente está mirando hacia el Oriente sobre su realidad, no solamente de guerra en algunos países, sino lo que significan las comunidades que han sido desplazadas, han sido discriminadas, y que prácticamente en todo este proceso, en todas estas etapas, se convierten también en refugiados. Así es. Por eso es que la denuncia persistente es tan importante, porque se puede quedar como un grito en el desierto. Entonces, en la medida que se hace de manera constante, pues se logran cosas, cambiar el pensamiento de las personas, o por lo menos la conciencia. Es decir, no es que uno pretenda que la persona piense exactamente, o que las personas, las comunidades piensen, pero sí hacerlos pensar en cosas diferentes a lo que normalmente aparece en los diarios, que era lo que hablábamos hace un momento. Muy bien, vamos a hablar entonces un poco sobre si te parece, Clau, sobre lo que hemos dicho sobre las fases o las estadísticas alrededor de esas grandes definiciones que son la intolerancia, la discriminación, la persecución y el genocidio, que se han, digamos, tipificado como tipos de violación de la libertad de religión o de creencias que se presentan en el informe. Y esas fases claras se pueden explicar, y para eso vamos a escuchar un audio que yo creo que nos va a ilustrar. Adelante. Al igual que todo lo demás en la iglesia clandestina, la educación debe realizarse en secreto. Estos jóvenes asisten a la universidad como otros miles de estudiantes. Lo que no saben sus compañeros de clase es que llevan una doble vida. Pertenecen a una comunidad clandestina donde están siendo formados para convertirse en sacerdotes. Antes de ir a la universidad teníamos un gran deseo de evangelizar a los estudiantes allí. Pero si deseamos permanecer en la universidad, tenemos que ser precavidos para que no nos descubran. Nuestro objetivo principal ahora es estudiar. Cuando hayamos finalizado nuestros estudios tendremos más libertad para evangelizar. Para no ser descubiertos, los estudiantes se dividen en pequeños grupos y se alojan en apartamentos puestos a su disposición por familias católicas. Este hogar es lujoso en comparación con su seminario. No obstante, la rigurosa rutina diaria sigue siendo la misma.
El día comienza a las 4 de la madrugada e incluye cocinar y limpiar, así como oración y estudio. La mejor habitación se ha convertido en una capilla. Irreconocible para ojos inexpertos, una caja de licor decorada contiene la Eucaristía. A veces nos descubren y debemos cambiar de casa, así que hemos estado en varios sitios. Cuando era seminarista, nos cambiamos 3 veces. Lo hicimos siempre en secreto, en medio de la noche. A veces se unen a nosotros seminaristas de la Iglesia Patriótica. Debemos ser prudentes porque tememos que puedan ser espías. El rector en persona conoce la prisión desde el interior. No obstante, lo que más le preocupa no es la prisión, sino la calidad de la formación teológica que puede ofrecer. Nuestra mayor dificultad es la falta de profesores. El rector de cada seminario enseña un poco de todo, pero al final no conseguimos enseñar nada como es debido. Otro problema es que no tenemos buenos libros de texto. Bien, esto es solamente una idea de uno de los lugares del mundo, que es China, en donde se vive realmente una situación difícil de libertad religiosa. Y como hablábamos, intolerancia, discriminación, persecución y genocidio, que son como de la A a la D, son las fases por las que puede pasar la persecución religiosa, la libertad religiosa. Así que vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos como para darnos una idea. Intolerancia, que es la primera fase, es decir, cuando normalmente en una comunidad o en una sociedad hay un escenario, ¿cómo se hace patente la intolerancia? Es con personas que asisten, que son, digamos, cercadas social o culturalmente, ¿no? Y que no pueden difundir alguna información en sectores de opinión, porque se les señala. No sé si eso les suena, lo que nos puede estar pasando en estos momentos cuando hablamos de cualquier tema y decimos que somos católicos, y cuando nos vetan a nosotros por dar una opinión sobre un tema simplemente por el hecho de ser católicos. Eso es lo que se califica como un brote de intolerancia. Es decir, usted católico, homofóbico, de derecha, ¿no? Que le terminan a uno diciendo, pues, facho, no puede opinar sobre ese tema. No, es que yo tengo derecho a opinar sobre el tema porque es que yo soy un ser humano, como usted, y yo opino una cosa diferente a lo que usted opina. Y eso no puede ser una limitante para que uno se pueda comunicar. Sí, esta intolerancia se da también principalmente a nivel de social y cultural. Por ejemplo, en los clubes, en las competiciones deportivas, en los vecindarios, artículos de prensa, discursos políticos y en los medios de comunicación de masa, como el cine y la televisión. Estos mensajes suelen difundir los formadores de opinión de cualquier ámbito. Eso quiere decir que la intolerancia también se produce, digamos, como si fuera una jerarquía. Entonces, y son medios que van influyendo en la sociedad, van cambiando el pensamiento de nuestra sociedad. Antes, ustedes saben que nosotros, pues, en la radio o en la televisión no se hablaba de ciertos temas, no se mostraban ciertas cosas. Pueden ser muy amplios los temas, pero mejor no decirlos aquí porque no es el tema concreto, pero de todas maneras ya es muy abierta la información. Entonces, pues eso va causando ciertos rasgos o ciertas tendencias a discriminar o a rechazar a una persona y pues eso es una de las cosas que denuncia el informe. Se ha categorizado o se ha definido como un delito de odio. Digamos que eso es importante como darlo como una definición cuando los tribunales abordan cuestiones que tienen con intolerancia religiosa. Normalmente los hablan como delitos de odio, que es como una forma de poderlos como justificar, digamos así, o poderlos tipificar más bien. Entonces ese delito de odio, que es una definición propuesta por la Organización de los Derechos Humanos,
Dice que el delito de odio es un acto criminal por discriminación o en contra de un grupo particular de personas. Para que un delito sea considerado de odio, la ofensa debe cumplir 2 criterios. El primero es que el acto constituya una ofensa bajo una ley penal y en segundo lugar, el acto debe ser motivado por discriminación. Entonces, si ustedes ven aquí, saltaría de la intolerancia a la discriminación, pero en realidad un brote de ese tipo de odio, como lo tipifican acá con los 2 criterios, ¿cierto? Así como se explica acá como delito de odio, es discriminación. Pero cuando se empieza, antes de como son los brotes de las amenazas de calles, si usted no puede opinar sobre este tema, es lo que se llama propiamente intolerancia y que se aplica. Entonces, la intolerancia es la etapa más difícil de cuantificar porque con frecuencia se describe como una sensación. Es que yo tengo la sensación de aquí, a mí no me dejan hablar, que yo no puedo manifestarme, que yo no tengo derecho porque soy pobre, rico o porque tengo un color de la piel diferente al que todo el mundo, ¿sí? Eso hablando en términos generales sobre intolerancia. Ahora, con el tema religioso, de pronto es importante que nos hagamos la pregunta. ¿Nosotros mismos podemos ser gestores de una intolerancia religiosa con personas que no practican lo que nosotros consideramos que es lo correcto, porque es la religión católica? Es importante que seamos respetuosos y no mandar repetición de mensajes negativos a colectivos de personas que no practican o que no viven de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos también. Sí, expresarnos de una manera que sea lo suficientemente respetuosa y que no se configure como un delito de odio, que es lo que terminaría siendo una cosa discriminatoria. Porque por defender nuestras ideas, sacar odio para defender una idea, pues contradice totalmente, no solamente el hecho de que nosotros como cristianos, lo que somos como cristianos católicos, sino la dignidad de nosotros como seres humanos. Y pues también es muy difícil cuantificar y cualificar este tipo de mensajes. Entonces, la víctima tampoco va a informar, no informa. Pues ¿cómo informa sobre qué base es la que puede argumentar para que esto se conforme realmente en un delito, a menos de que pues en el país específicamente hacer determinados o tener determinados comportamientos lo haga, tenga un soporte jurídico? Así Entonces es. La gente pues obviamente que no, pero eso se va haciendo en la memoria colectiva, va quedando. Así es, y se va cuando se exacerba, cuando se aumenta, entonces se vuelve discriminación. Y esa ya es la segunda fase. Y esta segunda fase se produce cuando hay leyes o normas que se aplican solo a un grupo en concreto frente al resto. Vuelvo y repito, la discriminación religiosa se produce cuando hay leyes o normas que se aplican solo a un grupo en concreto frente al resto. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, es decir, por supuesto en Occidente es difícil que eso nosotros lo evidenciemos, pero lo que está pasando en los países que se nombraban ahorita en nuestro audio son así, es decir, que ya hay leyes de blasfemia contra la religión del Estado o contra la religión que es la que es, si no es la del Estado, es la del lugar en donde se vive, y entonces está por encima de las creencias de las personas que viven allí, que practican otra religión. Entonces, aunque la discriminación pueda ser legal a nivel interno de un país, sigue siendo ilegal conforme a las Naciones Unidas y a la Carta de Derechos Humanos de la OCDE. En el informe concretamente dice: la discriminación supone fundamentalmente la institución de la tolerancia ejercida normalmente por el Estado o sus representantes en distintos niveles. Las leyes y otras normas consagran el maltrato a grupos de individuos, entre ellos a las de las comunidades de la fe. Así es. Son personas que tienen limitado el acceso al empleo, por ejemplo. Es que si usted no es de la religión que se tiene que practicar en el sitio en donde vive, usted no tiene derecho a comprar una casa. Entonces, son brotes de discriminación que hace que la persona no pueda llevar una vida normal ni poder tener aspiraciones como cualquier otra persona porque no pertenece a la religión que se debe profesar en ese lugar. Comprar, vivir,
etcétera, o vivir en tales barrios, por ejemplo, o lugares específicos, y muchísimo menos exhibir símbolos de fe, que eso además ya lo estamos viendo de alguna manera en países occidentales también, en donde no se puede exhibir ningún símbolo de fe, que porque sería para el otro lado un atropello contra las personas que practican otras religiones. Muy bien, este es como la segunda fase, y vamos a hablar ahorita un poco sobre la persecución, que es el paso siguiente de las fases de las que hemos venido hablando. Sigue, Clau. En el informe dice, así como en la categoría de discriminación, el Estado suele ser el opresor, en la de persecución también se incluyen a grupos terroristas y actos no estatales, ya que en este caso la atención se centra en las campañas activas de violencia y sometimiento que llegan al asesinato, las detenciones falsas, el exilio forzado y también a los daños contra la propiedad privada y su expropiación. Ajá. De hecho, el propio Estado se convierte con frecuencia en una de sus víctimas. Así pues, por ejemplo, en Nigeria, por tanto, la categoría de persecución es peor, ya que las vulneraciones a la libertad religiosa son más graves, además por su propia naturaleza, entre sus consecuencias aparecen también distintas formas de discriminación. Entonces, pues ya es un paso más fuerte, cada vez se va poniendo un poquito más dura la cosa, y digamos en temas de definiciones que pues nos podemos quedar en este tema, pero es que es muy importante entenderlo. La persecución es una campaña y es un programa activo, es lo que nosotros decimos, es una cosa que es repetitiva, que no es una cosa puntual, es una cosa pensada, ¿sí? Es una cosa que se ha planeado. ¿Para qué? Para exterminar, para expulsar o someter a determinadas personas en función a su grupo religioso. Es decir, aquí ya no hay cosas vedadas, ni que son interpretaciones, y que es que yo no te voy a dar trabajo como era en la discriminación, o no puedes comprar acá, pero sí tú puedes vivir tranquilo porque no hay ningún problema. No, aquí es de frente. Las víctimas pueden ser asesinadas o desplazadas, dice, o más o menos, si usted o se acoge a esta religión, o nosotros lo matamos. Y para que usted se quede aquí, usted tiene que profesar la fe que entonces los macabeos, más o menos es literal lo que estamos viviendo, o lo que están viviendo algunos países de Oriente Medio, también en India, y que viven esta persecución de frente. Estos grupos minoritarios sufren asesinatos, expropiaciones, robos, deportaciones, exilio, conversiones forzadas, matrimonios en contra de su voluntad, acusaciones de blasfemia, etc. Semejantes actos se producen dentro de la legalidad, de acuerdo con las leyes nacionales. En casos extremos, la persecución puede convertirse en genocidio. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, son grupos gigantes, y bueno, ¿cómo se puede decir cómo en un domingo de Pascua, de Resurrección, asesinan a más de 300 personas en Sri Lanka? Eso es un genocidio. No sé desde cuántas personas es ese genocidio, pero ya lo vamos a ver a continuación. Es decir, que son actos, lo que ya se tipifica como la siguiente fase, que es la de la persecución, en donde ya solo pueden intervenir las leyes internacionales porque las nacionales ya no lo permiten. Entonces, un genocidio, que es la última fase, es una serie de actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Estamos hablando de lo que pasa, por ejemplo, en la República Centroafricana. Matanza directa. Matanza directa. Es decir, los grupos de los agricultores que son cristianos, católicos, que viven en un lugar, son amenazados por los fulanis, que son unos protestantes fanáticos, locos, que vienen con sus vacas, porque son ganaderos, y atropellan todos los cultivos y pasan arrasando a la gente. Es que no es que solamente le dañan el cultivo, es que o usted se va de aquí o le mató al hijo.
Entonces tienen que irse toda la familia, son los desplazados, y cuando no se van, cometen estos genocidios. Entonces, ¿qué significa un genocidio? Matanza directa de los miembros de un grupo, infligir lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento forzoso, todo lo que hemos visto de Boko Haram, que han hecho que estas atrocidades, secuestrando a las niñas de grupos étnicos en muchos lugares en el África por un tema religioso, porque al final digamos, son unas disidencias, por decirlo de alguna manera, disidencias no, más bien facciones directas de los musulmanes para acabar con cualquier otra persona que piense diferente a ellos en África, en diferentes países de África. Todo el tema de los traslados que tengan que hacer los niños o que sean perseguidos y tengan que salir de un lugar a otro, todo esto son las medidas a las que tienen que llegar las personas para poder salir de esos países, porque si no van a ser asesinados, porque son genocidios los que se han producido en estos lugares. Bueno, un ejemplo. Sí. Con este mismo periodista, en una situación en Irak, resulta que conoció el testimonio de un sacerdote que tenía 550 familias a su cargo, digamos, como feligreses, y en un sitio llegó, se establecieron, porque tuvieron que salir huyendo de donde estaban, se establecieron, el sacerdote se quedó con ellos, perfectamente había podido abandonarlos, pero el sacerdote se quedó cumpliendo su misión de Dios, sí, con su comunidad. Llegaron a ese sitio, se establecieron, no puedo decir las ciudades porque la verdad no me acuerdo, pero de todas maneras, 3 veces tuvieron que emigrar porque de lo contrario desaparecían. Los pueblos desaparecieron, pero él se conservó él decía que su gente, lo que Dios le encargó. Exactamente, su pueblo de Dios. Ajá. Tenía que llevarlo de un lugar a otro y salvarlo. Y esa fue su misión, 3 veces. Entonces, pues imagínense las situaciones que viven tantas poblaciones, tantas grupos humanos, y nosotros aquí en Occidente podemos tener la dicha de participar de una Eucaristía sin que tengamos un arma casi que en la sien. Como decía en el video, ellos están viviendo un infierno por profesar su fe. Lo menos que podemos hacer nosotros es apoyarlos con nuestro amor, nuestra oración y todo lo que podamos hacer por este pueblo que realmente está muy perseguido en el mundo entero, por nuestros hermanos perseguidos. Estamos muy agradecidos por las personas que nos están acompañando todos los miércoles a las 8 de la noche y seguiremos adelante con nuestros informes sobre el informe de libertad religiosa y otras noticias de interés alrededor de la iglesia perseguida en el mundo entero. Y sobre todo los testimonios, Marines. Yo creo que el testimonio hace más que cualquier palabra que nosotras dos podamos estar diciendo. Y en este momento vamos a escuchar una intervención del Santo Padre también a raíz de una petición de oración que él hace por la iglesia perseguida. Nos vemos en 8 días. Nos escuchamos. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material.